Karl Otto e Ilse Koch, un matrimonio símbolo del sadismo y la crueldad en los campos de concentración. El siglo XX, un tiempo de promesas rotas y furia silenciosa. En el corazón de Europa, una nación se ahoga en el veneno de la humillación. No es solo la derrota en la Gran Guerra, es el hambre, la inflación que convierte una semana de trabajo en un puñado de billetes sin valor. La República de Weimar, un faro de democracia, parpadea en la tormenta, amenazada por el rugido de la calle. La Alemania que se acerca al abismo Alemania es un hervidero. A un lado, la desesperación. Al otro, una sed de venganza, un clamor por un orden fuerte, por un líder que devuelva el orgullo perdido. Y en medio de ese caos, surge un susurro. Una voz que promete no solo pan, sino también una identidad recuperada. Una voz que ofrece un culpable sencillo para un problema complejo. El mundo observaba con displicencia. Parecía un partido más de la política turbulenta de la posguerra. Pero bajo la superficie, algo oscuro tomaba forma. Algo que ya no era solo política, sino una religión pervertida. Una fe ciega en el Führer, Adolf Hitler. Una fe que exigiría la vida de millones a cambio de la promesa de una grandeza efímera. Nace un hombre dentro de un tiempo oscuro. En 1897, en la pequeña y ordenada ciudad de Darmstadt, nace Karl Otto Koch. Sus primeros años transcurren bajo el signo del respeto a la autoridad y la disciplina prusiana. El padre, un funcionario de archivo, representa la columna vertebral de la vieja Alemania. Sobria, trabajadora, estricta. Pero Karl Otto es un espíritu inquieto. Demasiado joven para conformarse, demasiado ambicioso para la vida de oficina. La Primera Guerra Mundial lo arrastra a su remolino. Es un adolescente en las trincheras, una experiencia que marca a toda una generación con el sello indeleble de la violencia. Regresa no como un héroe, sino como un joven desorientado, habituado al olor a pólvora y a la trivialidad de la muerte. La guerra termina, y el vacío de la paz es peor. Intenta la banca, el comercio. Falla. Es despedido. Se siente un marginado en una sociedad que no lo necesita. Es uno más entre miles de veteranos que no encuentran su lugar. El caldo de cultivo perfecto para una nueva, brutal, ideología. El mecanismo de una ideología totalitaria. El nazismo no solo ofrece un trabajo, ofrece un propósito. Ofrece pertenecer a algo grande, algo puro. Una hermandad destinada a purificar la nación. Es en este punto de inflexión donde la vida de Karl Otto Koch se fusiona con la maquinaria del terror. La ideología es un mecanismo de precisión. Comienza con una mentira, se nutre del resentimiento y termina por despojar al individuo de su humanidad. No solo la humanidad de la víctima, sino, y esto es más aterrador, la humanidad del verdugo. El individuo se disuelve. Solo queda el engranaje del Estado. El odio no se improvisa. Se enseña. Se inocula con cuidado. Los enemigos son deshumanizados metódicamente. El judío, el comunista, el gitano. Dejan de ser personas. Se convierten en cargas, en amenazas, o peor aún, en simples objetos que deben ser retirados para la higiene racial del Reich. Y ahí, en esa promesa de poder absoluto, sin moral ni rendición de cuentas, es donde Karl Otto Koch encuentra su verdadera vocación. Se une a la SS, la Guardia Pretoriana de Hitler, una orden negra, selecta, vestida de un uniforme inmaculado que oculta el alma manchada. Y con esa lealtad jurada a la muerte, Koch se prepara para ser no solo testigo, sino el arquitecto del horror que está por venir. La sombra se alarga sobre Alemania, y un joven desempleado, impulsado por el rencor y la ambición, está a punto de convertirse en el amo de esa sombra. Capítulo 1. El reclutamiento. A principios de los años 20, la miseria y el desorden moral eran tan densos en Alemania que casi se podían oler. Las cicatrices de la Gran Guerra no estaban solo en la tierra de Flandes. Estaban en los rostros en las esquinas,
en la desesperación silenciosa de los hogares. Karl Otto Koch era un hombre de ese tiempo, un espectador frustrado en un drama que no entendía. Los primeros pasos de Karl Otto Koch. Su padre, el archivista, había intentado inculcarle la virtud del orden. Pero, ¿de qué servía el orden en un país donde los ahorros de toda una vida podían comprar un pan y medio? Koch, tras fracasar en la banca y en el comercio, se sentía como un barco a la deriva. No era el peor hombre del mundo, pero sentía un profundo vacío interior. Necesitaba una causa que lo hiciera grande, que justificara su fracaso personal como culpa de un enemigo externo. En 1930, encuentra esa causa. Su ingreso en el Partido Nacional Socialista no es un acto ideológico meditado, es un acto de desesperación ambiciosa. Es la primera vez que se siente útil desde que salió de las trincheras. Ahora es parte de una marea, una fuerza que barre la vieja vergüenza. El primer uniforme pardo, apretado y limpio, le confiere una identidad que el mundo civil le había negado. Pero el partido es una multitud. Koch, buscando la élite, el verdadero corazón de poder, fija su mirada en un símbolo más frío, más nítido: las dobles runas de la SS, la Schutzstaffel, la Guardia Protectora, la ascensión dentro del partido y la SS. La SS no era para cualquiera. Exigía una prueba de sangre, una revisión genealógica para probar la pureza aria, un juramento de lealtad personal a Adolf Hitler. Era la creación mística de Heinrich Himmler, el antiguo criador de gallinas convertido en el gran pontífice del terror. Koch ingresa en 1931. Este es el verdadero rito de paso. Se le enseña que la SS no es un ejército, sino una orden. Una hermandad de caballeros negros destinada a ser la columna vertebral de un imperio de 1000 años. Las reuniones nocturnas, a la luz de las antorchas, estaban llenas de un misticismo oscuro que apelaba a las ansias de pertenencia de Koch. Allí, bajo el estandarte con la calavera y los huesos cruzados, Koch escucha por primera vez que el dolor no es un obstáculo, sino un atributo. Escucha que la piedad es un rasgo judío, una debilidad que la nueva raza debe erradicar. Esta ideología actúa como una coraza blindada contra la empatía. Lo despoja de su conciencia, pero lo viste de poder. Su avance es fulminante, no por su brillantez, sino por su brutalidad pragmática. A medida que el nazismo se apodera del Estado, en 1933, los hombres de la SS se convierten en la nueva casta de señores. El sistema de campos de concentración empieza a crecer, como una enfermedad maligna. Primero Dachau, luego Oranienburg, luego Esterwegen, lugares donde los enemigos políticos deben ser puestos a buen recaudo. Koch es enviado a estos primeros infiernos. Observa, absorbe las técnicas de humillación. No es el principal torturador al principio, es el aprendiz. Observa cómo el sistema transforma a un maestro de escuela comunista en un esclavo que se arrastra por un mendrugo de pan. La SS le dio a Koch lo que la vida le había negado: respeto, basado en el miedo; orden, basado en la esclavitud; y propósito, basado en el exterminio. El uniforme negro no era solo tela. Era la promesa de que, por primera vez, su vida significaba algo. La ideología que moldea al verdugo. La ideología de la SS tenía un poder de anulación psicológica sin igual. Le enseñaba al verdugo a invertir los roles morales. El bueno era el que mataba sin vacilar. El débil, el que sentía compasión. La deshumanización se aplicaba como una capa de pintura espesa. Los prisioneros eran subhumanos, plagas, cargas. La mente de Koch, siguiendo el adoctrinamiento, transforma las caras que ve. No son hombres, son números atados a cuerpos débiles. El sistema le ofrece una explicación simple y terrible de su propia existencia. Él es el guardián de la nación, el que mantiene el orden, aunque ese orden se construya sobre huesos rotos.
Para sostener este proceso, la SS alimenta la camaradería. Los oficiales cenaban juntos, celebraban sus ascensos, brindaban por el Reich. Compartían anécdotas de brutalidad no con vergüenza, sino con orgullo. La conciencia individual era reemplazada por la conciencia colectiva del grupo. En esa mesa, rodeado de sus iguales, Koch sintió la pertenencia que tanto había anhelado. Este es el momento en que Karl Otto Koch, el hijo del archivista, se convierte en el capitán Koch de la SS. Ha aceptado el contrato moral más oscuro que la historia puede ofrecer, su poder a cambio de su alma. Una noche, en un cuartel de Berlín, un joven recluta de la SS recordó el frío glacial de los pisos de mármol y las palabras del instructor. Cuando dispares a un traidor, no lo mires a los ojos. No es un hombre, es una mancha que debes limpiar. Y tú, camarada, eres el trapo de limpieza del Führer. Koch hizo esa limpieza su oficio. Estaba listo para el siguiente nivel del infierno. Capítulo 2. Esterwegen, el aprendizaje de la crueldad. El viaje a Esterwegen no era largo en kilómetros, pero era un abismo moral. El campo se alzaba en la desolación de los páramos de Emsland, en el noroeste. Era una región de marismas, neblina perpetua y el olor penetrante a turba mojada y podrida. Un paisaje que parecía diseñado por la misma desesperación. Llegada al campo fronterizo. En 1935, Esterwegen era una cárcel al aire libre, un campamento de barracas de madera rodeadas por alambradas electrificadas y torres de vigilancia. Koch llega allí con un rango y una misión clara: establecer la rutina. Los primeros campos eran caóticos, demasiado dependientes del humor individual de los guardias. La SS quería eficiencia. El pantano era nuestro verdadero carcelero, recordaba un prisionero años después. Se te metía en los huesos y nunca salía. Te recordaba que estabas en un lugar donde la tierra misma te quería muerto. Koch, como joven oficial, sintió el poder de ese aislamiento. Estaban lejos de Berlín, lejos de los periodistas, que ya no se atrevían a preguntar, lejos de cualquier testigo incómodo. En Esterwegen, la SS era la ley, el juez y el verdugo. El trabajo asignado a los prisioneros era la extracción de la turba. Un trabajo sin sentido, agotador hasta la locura. Hundidos hasta las rodillas en el lodo negro, bajo la vigilancia constante de los guardias con perros. Koch supervisaba esto no desde el barro, sino desde la plataforma de madera de la oficina, con sus botas relucientes y el clic-clac de su fusta contra su uniforme. Nuevos métodos, nuevas víctimas. El sistema de Koch en Esterwegen se enfocó en la destrucción del individuo. Lo hacía a través de una crueldad que era a la vez personal y sistemática. Una de las primeras lecciones que el capitán Koch aprendió a perfeccionar fue el castigo por vicario. Si un prisionero intentaba escapar, o si un grupo cometía una infracción menor, como guardar una papa extraída del basurero, el castigo no recaía solo sobre el culpable. Recaía sobre 10, 20 o 100 hombres elegidos al azar. El terror funciona mejor cuando la gente se vuelve contra sí misma. Era el principio no escrito de la SS. Koch manipulaba la desesperación. Al castigar a los inocentes, forzaba a los prisioneros a vigilarse entre ellos. El miedo al castigo grupal se convertía en una forma de control interno. Otro de los métodos de desmoralización que Koch supervisó fue la introducción de la música forzada. Los prisioneros, al volver del trabajo extenuante, debían desfilar al compás de marchas militares o canciones alegres, tocadas por una orquesta improvisada y obligatoria. Una música chirriante, cruelmente desafinada, que era una burla constante a su sufrimiento. El contraste entre la alegría obligatoria y la agonía interna era una forma de tortura psicológica de alto nivel. Se cuenta que Koch tenía una fijación particular con los pequeños robos de comida. Una barra de pan escondida, un trozo de salchicha robado de la cocina de los guardias. Para él,
Estas eran no solo infracciones a las reglas, sino un desafío directo a su autoridad. El castigo por esta ofensa solía ser el palo y estaca, atar al prisionero a un poste con sus manos atadas a la espalda hasta que sus hombros se dislocaban, o, peor aún, la cámara de castigo. Una celda minúscula, oscura y fría, donde no cabía ni de pie ni acostado. Koch miraba a través del pequeño agujero de la puerta de acero. Ver el miedo y la sumisión total en los ojos de un prisionero le daba un subidón de adrenalina que ninguna victoria en la guerra le había dado. Era el absoluto, el perfeccionamiento del terror administrativo. En Stervegen, Koch transformó el terror de una acción impulsiva a una máquina aceitada. Entendió que el caos era ineficiente y que el miedo total se conseguía con la predictibilidad del castigo y la impredecibilidad de su aplicación. El sistema de clasificación de prisioneros se vuelve esencial bajo su mando. Los presos políticos, los de Triángulo Rojo, eran la primera prioridad, tratados con una brutalidad máxima. Los criminales habituales, los de Triángulo Verde, eran a menudo usados como capataces, capos. Este fue el golpe maestro de la burocracia del terror, enfrentar a las víctimas entre sí. Koch aprendió a explotar a los capos, dándoles un poder casi ilimitado sobre los demás a cambio de lealtad a la SS. Esto creaba una capa intermedia de tiranía que lo protegía del contacto directo con el horror. Él solo tenía que revisar los informes, las listas de prisioneros muertos por accidente en el trabajo o intento de fuga. La papelería era la clave. Los informes diarios sobre bajas se enviaban a Berlín, limpios de cualquier mención de tortura. La muerte no era un asesinato, sino un dato estadístico. Koch era un experto en esta contabilidad macabra. Si un hombre moría por la paliza, el registro decía: falló al acatar órdenes, muerte por agotamiento. Esto permitía que el mal existiera a gran escala, camuflado bajo el papel de cartas oficiales. Su tiempo en Stervegen forjó a Karl Otto Koch en el molde de la indiferencia. Abandonó el campo no como un hombre con cicatrices, sino como uno que había perfeccionado la técnica de no sentir. La crueldad no era un desahogo emocional, sino una herramienta de gestión. La SS estaba creando la infraestructura de su horror. Y para cuando Himmler lo convocó para una tarea mayor, dirigir un campo nuevo, uno que se convertiría en un sinónimo de la maldad, Koch estaba más que listo. Llevaba el pantano de Stervegen en su alma, frío, gris y hambriento. Estaba preparado para crear su propia leyenda negra, una leyenda que se llamaría Buchenwald. Capítulo 3. Sachsenhausen, mando y poder. Después del barro y la miseria de Stervegen, Sachsenhausen se presentaba como la nueva joya de la corona del sistema de campos. Era 1936. El Reich ya no se andaba con tanteos. La máquina del terror estaba lista para ser estandarizada. Y para esa tarea de ingeniería social, necesitaban a hombres que entendieran la disciplina por encima de la piedad. Necesitaban a Karl Otto Koch. El nombramiento como comandante. El ascenso de Koch a comandante de Sachsenhausen, cerca de la capital, Berlín, no era solo un cambio de puesto, era un sello de aprobación de Himmler. Significaba que había superado la fase de aprendizaje. Ya no era un simple oficial, era un amo absoluto, responsable directo de miles de vidas y de la imagen del terror ante la élite nazi. Sachsenhausen no era un campamento improvisado, era la escuela modelo de la SS, diseñado para ser el epítome de la eficiencia totalitaria. Visto desde el aire, el diseño era escalofriante en su simetría. Un triángulo equilátero perfecto con la torre A, la entrada principal, en el centro. Todas las barracas y caminos convergían en ese punto. El mensaje era claro: todos los caminos conducen al castigo. Para Koch, era su primera oportunidad de construir su propia corte, su propio pequeño reino. Su oficina estaba ahora en un edificio sobrio y moderno, con ventanas que daban al patio de recuento, el Appellplatz.
Desde allí, podía observar la sumisión total de miles de hombres sin ensuciarse las manos. La sensación era embriagadora. La arquitectura del poder lo elevaba por encima del resto de la humanidad. Expansión del sistema represivo. Bajo el mando de Koch, la población de Sachsenhausen cambió y se diversificó. Ya no eran solo comunistas y socialdemócratas. El abanico del terror se había abierto para incluir a todo aquel que no encajara en la estrecha visión del Reich. Testigos de Jehová, los de Triángulo Morado, por negarse a jurar lealtad a Hitler. Homosexuales, los de Triángulo Rosa, por su desviación biológica. Y los llamados asociales y criminales profesionales. Triángulos negro y verde. Cada grupo era sometido a una brutalidad específica. Los testigos de Jehová eran castigados por su fe inquebrantable. Los homosexuales, con una crueldad particular y sádica, tratados como enfermos a los que había que curar con el látigo y el trabajo extenuante. Koch se dedicó a industrializar la humillación. Implementó el uso de los comandos especiales, como el famoso Shoe Running Comando, donde los prisioneros eran obligados a marchar 20, 30, a veces 50 kilómetros al día por una pista de prueba, cargados con pesados sacos, para testear la resistencia de las suelas de botas militares alemanas. Esta tarea era absurda en su sadismo. Convertir al prisionero en un instrumento desechable para un beneficio económico trivial. Si uno se caía en la pista de ceniza, no era una simple caída. Era el fin. Los guardias gritaban, las correas de los látigos silbaban. Y el que quedaba atrás, el que no podía más, era simplemente apartado. Koch se aseguraba de que estos ejercicios no solo agotaran al prisionero, sino que quebraran su espíritu. El objetivo era que la mente deseara la muerte mucho antes de que el cuerpo cediera. La vida se medía en unidades de castigo. Koch hacía pasar listas de castigo y prohibía cualquier expresión de alegría o descanso. Los barracones eran fríos, pero la disciplina era glacial. Y en el centro de esta disciplina estaba el búnker, la prisión interna del campo. Un lugar de terror puro, donde los gritos no llegaban al exterior. Koch era conocido por su frialdad al ordenar el traslado de un prisionero al búnker por la menor ofensa. Un error en el saludo, una camisa mal doblada. La proporción entre la falta y el castigo era inexistente. La burocracia del dolor. El genio administrativo de Koch radicaba en su capacidad para disfrazar el asesinato de gestión de personal. En Sachsenhausen, la burocracia del dolor alcanzó su cúspide. Él no torturaba directamente, simplemente emitía órdenes. Por ejemplo, la SS necesitaba deshacerse de los prisioneros enfermos o demasiado débiles para trabajar. Koch introdujo los primeros sistemas de selección disfrazados de revisión médica. Un médico de la SS, con el rostro impasible, decidía si la vida de un hombre valía la pena en la balanza de la producción. Si no, su expediente se marcaba con una simple E, para Entlassung, liberación, pero significaba, en realidad, un traslado a un centro de eutanasia para ser gaseado o asesinado. Los archivos de Sachsenhausen se llenaban de falsedades. Cada disparo, cada muerte por hambre, cada tortura, era documentada como muerte natural, paro cardíaco o disparo en intento de fuga. Koch, el hijo del archivista, se había convertido en el archivero del crimen. Esta era la gran lección de Sachsenhausen para Koch. La crueldad necesita de la mentira oficial para ser sostenible a gran escala. Necesita de la coraza del papeleo para que el verdugo pueda dormir tranquilo. Mientras la muerte y la desesperación se multiplicaban dentro de las alambradas, fuera, la vida de Koch era una imagen de prosperidad nazi. La casa del comandante era cómoda, sus comidas abundantes. El contraste era absoluto. El comandante comiendo un banquete en su comedor, mientras, a pocos metros, el prisionero se moría de hambre por robar una cáscara de papa. Esta opulencia robada a los prisioneros sería el primer signo de su futura caída.
Koch había superado la prueba de fuego de Berlín. Había demostrado ser el administrador perfecto para el infierno. Era hora de que Himmler le diera un lienzo más grande para pintar su obra de terror. Era hora de que Koch creara un campo desde la nada, un lugar que llevaría su marca personal. Estaba a punto de recibir el encargo de su vida. Buchenwald. Capítulo 4. La creación de Buchenwald. El año es 1937. La Alemania nazi ya no se esconde. Necesita un sistema de campos masivo para albergar a los miles de nuevos enemigos del Reich que su máquina de propaganda y represión ha creado. Heinrich Himmler elige el lugar, cerca de la histórica ciudad de Weimar, el corazón cultural de Alemania, la cuna de poetas como Goethe y Schiller. El proyecto del nuevo campo. La ironía es brutal. Mientras los nazis rendían culto a la pureza aria, decidían construir el campo de la muerte al lado del roble de Goethe, un monumento natural que simbolizaba la alta cultura alemana. Koch recibe la orden: construir el campo, hacerlo más grande, más seguro y, sobre todo, más productivo que Sachsenhausen. Koch, ahora en su plenitud de poder, supervisa la elección del sitio, una colina boscosa llamada Ettersberg. El nombre que se le da al campo es Buchenwald, el bosque de hayas, un nombre pastoral que evoca tranquilidad y naturaleza. Pero bajo su mando, ese bosque se convertiría en un sinónimo de oscuridad humana. El primer paso fue arrancar el bosque, las hachas, las sierras, el sudor. Koch no quería que el campo se mezclara con la naturaleza. Quería que la dominara. Quería una vista clara de cada prisionero, de cada movimiento. La planificación de Buchenwald era gigantesca. No sería solo una prisión, sería un complejo industrial de esclavitud, diseñado para el beneficio de las empresas de la SS y para servir como fuente inagotable de mano de obra barata para el esfuerzo bélico que se avecinaba. Los primeros prisioneros. En julio de 1937, llega el primer transporte. Son comunistas, presos políticos y criminales comunes transferidos desde Sachsenhausen y otros campos. Cientos de hombres agotados, a los que se les ordena construir su propia prisión y su propia tumba. Las condiciones iniciales de Buchenwald fueron, si cabe, peores que las de cualquier otro campo anterior. No había barracas, solo tiendas de campaña o, en el mejor de los casos, refugios improvisados. El agua era escasa, la comida casi inexistente. La disciplina de la SS era el único elemento abundante. Los sobrevivientes recuerdan que el frío era un enemigo más constante que la SS. El invierno se acercaba, y miles de hombres, vestidos solo con harapos, cavaban cimientos en la tierra helada. Muchos murieron de agotamiento, neumonía y hambre en las primeras semanas. La tasa de mortalidad era tan alta que la construcción del crematorio se convierte rápidamente en una prioridad, no por previsión, sino por necesidad sanitaria. Koch, como comandante, supervisaba esta carnicería con una metódica distancia. Él no veía las caras hinchadas por el hambre, veía el ritmo de trabajo. Si las piedras no se movían lo suficientemente rápido, se ordenaban castigos colectivos. 10 horas de pie, sin comida, en el Appellplatz. La amenaza de la violencia era una forma de combustible para la maquinaria. Koch se deleitaba en la creación. Cada barraca terminada, cada alambrada colocada, era un testimonio de su capacidad para imponer su voluntad sobre la realidad. Este campo era su obra de arte más retorcida. Una maquinaria de muerte en construcción. Koch dotó a Buchenwald de las características que lo harían infame. En la puerta principal, ordenó colgar un cartel de hierro forjado con la frase «Jedem das Sein», a cada uno lo suyo, una frase que en la Alemania clásica significaba justicia y mérito, pero que, colocada sobre la entrada de un campo de concentración, era una burla cruel y absoluta a la dignidad humana. El campo se expandió rápidamente para incluir talleres,
fábricas y canteras. Koch entendía que la SS no podía depender del Estado para la financiación de sus lujos. El campo debía autofinanciarse, y el oro negro de Buchenwald era la esclavitud humana. La cantera de piedra se convierte en el corazón del campo y en el cementerio de miles. Las jornadas eran brutales. Los prisioneros, obligados a cargar bloques de piedra que pesaban más que ellos mismos, subían y bajaban la pendiente hasta que colapsaban. Koch visitaba la cantera a menudo, no para supervisar el trabajo, sino para disfrutar del espectáculo de la absoluta impotencia humana. Fue en Buchenwald donde Koch comenzó a mostrar signos de una avaricia desenfrenada que iría más allá de la simple obediencia ideológica. La construcción de la Villa del Comandante, el zoológico privado de la SS y el club de oficiales se hizo con materiales y mano de obra robados al Reich y a los propios prisioneros. La corrupción de Koch era un síntoma de su poder absoluto. En Buchenwald, él era la ley. No había nadie que pudiera cuestionar sus decisiones, su brutalidad o su forma de gastar el dinero del campo. Se había convertido en un rey verdugo, coronado con la lealtad ciega de sus guardias y el silencio aterrorizado de sus víctimas. El bosque de hayas se había convertido en el bosque de las sombras de la muerte. Capítulo 5. La familia Koch. El horror de Buchenwald no se quedaba en las alambradas. Justo más allá, en una colina cercana con vistas al campo, se alzaba un complejo que personificaba la esquizofrenia moral del Reich, la Villa del Comandante, el hogar de la familia Koch. La vida en la Villa Koch. La villa era un oasis de lujo alemán, con ventanas de doble acristalamiento que amortiguaban el sonido y un jardín exuberante, mantenido impecablemente por prisioneros especializados. La casa era moderna, con muebles de diseño, vajilla fina y lujos impensables para la mayoría de los alemanes de la época. Karl Otto Koch vivía allí con su esposa, Ilse, y sus hijos pequeños. La vida doméstica seguía una rutina inquietantemente normal. Koch era, para sus hijos, un padre severo pero cariñoso. Le gustaba jugar con ellos en el jardín. Daba paseos por el bosque, ahora desmalezado y limpio, que rodeaba su propiedad. En la intimidad de la villa, él era un hombre de familia, un esposo. Pero esta normalidad era un engaño monstruoso. El aire en la colina a veces transportaba el olor dulzón y nauseabundo de la carne quemada desde el crematorio, que funcionaba sin descanso. Este olor, que se mezclaba con el aroma del café matutino en la Villa Koch, era el testimonio silencioso del precio de su lujo. Koch incluso construyó un zoológico privado para la recreación de los guardias de la SS y su familia, justo al lado del crematorio. Osos, monos, cebras, un símbolo perfecto de la mentalidad nazi. La vida y el bienestar de los animales eran más valorados y protegidos que la vida de los prisioneros que los alimentaban y cuidaban. Ilse Koch, nacimiento de la bruja de Buchenwald. La Villa Koch no solo era el hogar de un comandante, era el escenario para el nacimiento de una leyenda oscura, Ilse Koch. Su nombre de soltera era Margarete Ilse Köhler. No venía de la élite, era una mujer normal, una secretaria que se casó con la promesa del poder que el uniforme negro de Koch representaba. Ilse no se contentó con ser la esposa. Rápidamente se convirtió en la copartícipe de la crueldad. Su atractivo físico se combinaba con una sed de poder y sadismo que superaba a muchos de los guardias. A diferencia de Karl Otto, cuya crueldad era administrativa, la de Ilse era personal, caprichosa y visceral. Su apodo, la bruja de Buchenwald, Die Hexe von Buchenwald, nació de sus paseos a caballo por el campo. Montaba con látigo y botas altas, acompañada de perros feroces. No era raro que se detuviera frente a una columna de prisioneros y señalara a uno al azar. Solo el hecho de llamar su atención era una sentencia de muerte. Las historias de Ilse se convirtieron en el folclore más oscuro del campo.
Se decía que disfrutaba golpeando personalmente a los prisioneros con su fusta, que se regocijaba en su dolor. Pero la anécdota que cimentó su infamia, la que recorrió Europa susurrada con horror, fue su fascinación por los tatuajes. La obsesión de los trofeos. Se rumoreaba, y los testimonios lo confirmarían, que Ilse se obsesionó con las pieles tatuadas de los prisioneros muertos. Se decía que ordenaba seleccionar a los prisioneros con tatuajes particularmente interesantes para que fueran asesinados, y luego su piel era cuidadosamente desollada para ser convertida en objetos decorativos, pantallas de lámparas, cubiertas de libros o guantes. Si bien la extensión real de estos crímenes se debatió tras la guerra, la creencia en ellos era tan poderosa que se convirtió en un arma de terror en sí misma. Los prisioneros temían no solo a la muerte, sino a la profanación de sus cuerpos. Ilse había logrado cruzar una línea que incluso algunos miembros de la SS consideraban demasiado oscura: convertir los restos humanos en arte macabro. El sadismo de Ilse era exhibicionista. Era la prueba viviente de que el poder absoluto podía corromper no solo al hombre, sino también a la mujer, transformando la vida doméstica en un festival de depravación. Los hijos en medio del horror. Mientras tanto, en la villa, los hijos de los Koch jugaban con juguetes nuevos, ajenos al infierno. ¿Qué veían? ¿Qué entendían? Los prisioneros trabajaban en el jardín. Les traían dulces. Eran figuras silenciosas en harapos que solo existían para servir a la familia. El hedor del crematorio era, para ellos, simplemente el olor de Buchenwald. Las historias del campo que oían en las conversaciones de los padres eran normalizadas, convertidas en historias de rutina. Esta generación crecía en un mundo invertido, donde la crueldad era la norma y la empatía, el peligro. El hogar de los Koch no era solo un lugar de descanso, era un refugio contra la moral. Era el lugar donde Karl Otto Koch se quitaba su uniforme ensangrentado de verdugo para ponerse el del padre de familia, que merecía una recompensa por su duro día de trabajo en el campo. Pero este idilio macabro estaba cimentado en el robo y la sangre. La vida de lujo de los Koch era tan excesiva, tan evidente, que pronto llamaría la atención no de los moralistas, sino de los contables de la propia SS, que veían en esa corrupción no un crimen moral, sino un robo al Reich. La familia perfecta, rodeada de sus trofeos robados, estaba a punto de desmoronarse desde dentro. Capítulo 6. La obsesión y el sadismo. Buchenwald, bajo el mando de Karl Otto Koch, se había transformado no solo en un centro de esclavitud, sino en un laboratorio de sadismo donde la crueldad era ejercida por placer y como espectáculo. Los años de mando de Koch fueron testigos de una decadencia moral que se extendía desde la oficina del comandante hasta el último guardia de la torre. Las pieles tatuadas y los trofeos. La obsesión de Ilse Koch por los prisioneros tatuados no era un simple capricho de una mujer cruel. Era un síntoma de una patología que veía a los seres humanos como materiales de arte o piezas de colección. La historia se propagó como un veneno. La bruja de Buchenwald coleccionaba recuerdos físicos de sus víctimas. Esta demanda de trofeos creaba un sistema perverso dentro del campo. La SS y los médicos tenían que buscar entre los prisioneros a aquellos que poseyeran tatuajes estéticamente interesantes. Un prisionero con un ancla, un nombre o un diseño floral pasaba de ser un mero número a un objetivo. Esto generaba un terror silencioso entre las víctimas. ¿Debían tapar sus tatuajes? Significaba una marca en la piel, una condena más rápida. Cuando un prisionero era seleccionado, su destino estaba sellado. Era llevado a la enfermería, no para ser curado, sino para ser asesinado y desollado en secreto. La piel curtida y tratada regresaba a la Villa Koch, quizás como una cubierta para un álbum fotográfico, o como un recuerdo de escritorio, más allá de si se trataba de pantallas de lámparas reales, o si fueron solo unas pocas piezas.
algo que los juicios posteriores nunca pudieron establecer del todo. La leyenda ya había nacido. Y la leyenda, en un campo de concentración, era tan poderosa como la realidad. La creencia de que el amo podía convertir tu cuerpo en un objeto decorativo destruía la última capa de dignidad y esperanza. La colaboración de los médicos sádicos, Karl Otto Koch, no trabajaba solo. Para sostener este nivel de crueldad sistemática y personal, necesitaba la complicidad de la ciencia. Los médicos de la SS no estaban allí para sanar. Estaban allí para validar y ejecutar las atrocidades bajo el manto de la investigación y la eutanasia. Buchenwald se convirtió en el escenario de experimentos médicos sádicos. Bajo la supervisión de Koch, y a menudo por orden directa suya, los prisioneros eran sometidos a pruebas inhumanas, inoculación de tifus, pruebas de vacunas experimentales o métodos brutales para estudiar los efectos del envenenamiento. El prisionero era visto como un animal de laboratorio desechable. La presencia de los médicos garantizaba la perfección del crimen. Si Koch ordenaba la muerte de 100 hombres, el médico firmaba el certificado de defunción con una causa natural. El doctor, el supuesto guardián de la vida, se convertía en el ejecutor final del comandante. Un testigo contó una vez que lo peor no era el dolor físico, sino ver la indiferencia del médico, que el hombre que juró salvarte la vida te mirara con ojos de hielo, te palpara con guantes y dijera: «Este ya no sirve». En ese momento, entendías que el mal no era un monstruo, sino un profesional bien vestido. El sufrimiento de mujeres, niños y embarazadas. Inicialmente, Buchenwald fue un campo masculino, pero a medida que la guerra avanzaba y la necesidad de mano de obra aumentaba, la población del campo se diversificó, y con ella, el espectro de la crueldad de Koch. La llegada de mujeres y niños a los subcampos de Buchenwald, aunque no de forma masiva como en Auschwitz, marcó un nuevo nivel de depravación. La visión nazi de la mujer y el niño como símbolos de la raza aria se revertía brutalmente para las víctimas. Las mujeres eran sometidas a trabajos extenuantes, abusos sexuales y torturas específicas. El peor destino era el de las mujeres embarazadas. No podían trabajar al ritmo exigido, y su existencia contradecía la lógica de aniquilación del Reich. Se cuenta que bajo el mando de Koch, los abortos forzados, o peor aún, los infanticidios, eran una práctica normalizada para ahorrar recursos y mantener la eficiencia del campo. Koch no tenía que estar presente. Bastaba su consentimiento silencioso o su orden administrativa de limpiar el problema. El sadismo de Buchenwald era su herencia. Era el comandante que había permitido que el terror se convirtiera en una fuerza biológica que se cebaba en los más débiles e indefensos. Capítulo 7. La selección y la muerte programada. La muerte en Buchenwald no era aleatoria. No era solo el resultado de un guardia con un mal día. Era un proceso planeado, calculado y sistematizado. Bajo Karl Otto Koch, el campo se convirtió en un nudo crucial en la red de muerte del Reich. Los médicos SS como jueces de vida y muerte. La figura del médico de la SS era el juez supremo en el campo. No portaban martillos, sino estetoscopios. No vestían togas, sino batas blancas inmaculadas. Pero su juicio significaba la diferencia entre un día más de vida y el viaje a la cámara de gas. Las selecciones eran el momento más temido. Los prisioneros eran alineados en el Appellplatz. Delante de ellos, el comandante o el médico caminaba lentamente, con una mirada evaluadora. No se trataba de si estabas enfermo, sino de si estabas débil. Si tu cuerpo mostraba el castigo del hambre y el trabajo, eras un pasivo para el Reich. El gesto era simple: un movimiento de pulgar hacia la izquierda o hacia la derecha. El gesto determinaba el destino. El médico no te tocaba, no te preguntaba, solo te miraba los ojos, te miraba las manos flacas, y tú sabías. Sentías cómo tu alma se separaba del cuerpo antes de que él moviera el dedo. Era una ejecución con protocolo.
relató un sobreviviente. Koch se aseguraba de que la selección fuera rápida e implacable. No había apelación, no había humanidad. Este sistema de selección médica era la forma más pura de la burocracia del asesinato, la muerte vestida de necesidad científica y económica. Los transportes hacia la eutanasia Buchenwald servía como un punto de tránsito para la Acción T4, el programa de eutanasia nazi diseñado inicialmente para asesinar a personas con discapacidades en Alemania. Cuando este programa se detuvo oficialmente debido a las protestas públicas, sus métodos y personal fueron transferidos a los campos de concentración. Bajo Koch, los prisioneros considerados no aptos para el trabajo eran subidos a camiones, a menudo bajo el engaño de que iban a un campo de recuperación. Estos eran los transportes grises. Iban en realidad a los centros de exterminio, como Pirna-Sonnenstein, donde eran asesinados en las primeras cámaras de gas que se utilizaron en el Holocausto. El transporte era una máquina de engaño. Se les pedía a los prisioneros que entregaran sus pertenencias para su custodia. Esto mantenía el orden y la calma hasta el último momento, demostrando que el terror nazi era tan eficaz por la fuerza como por la mentira institucionalizada. Koch firmaba las listas de estos transportes. Eran documentos de rutina en su escritorio, junto a los pedidos de carbón o los informes de raciones. Esta trivialidad del mal es lo que hace que su figura sea tan aterradora. Él era el engranaje central que conectaba el trabajo forzado de Buchenwald con la muerte industrializada. Testimonios desde el infierno. Aunque la SS intentaba mantener un secreto absoluto, la verdad siempre se filtraba. Los prisioneros en Buchenwald, que trabajaban en la administración del campo, o que tenían contacto con los transportes, comenzaron a entender el destino final de los no aptos. Estos eran los testigos desde el infierno, los que regresaban de un trabajo externo y contaban susurrando lo que habían visto. La noticia de las cámaras de gas, de las inyecciones letales, se movía como una corriente eléctrica subterránea. El deber moral de los pocos sobrevivientes se convirtió en la memoria. Si iban a morir, al menos el mundo debía saberlo. Esas historias susurradas, esos fragmentos de verdad llevados por el viento de la desesperación, son hoy la base de lo que sabemos de Buchenwald. La voz de los muertos se abrió paso a través de la densa niebla del secreto. A pesar de su éxito en Buchenwald, la carrera de Koch estaba a punto de tomar un giro brusco, no por un fracaso moral, sino por un nuevo desafío geográfico. El este, la frontera del exterminio total, lo esperaba. Su próximo destino sería un lugar donde la maldad ya no necesitaba ser disfrazada de eutanasia. Capítulo 8. Majdanek, el patrón del terror se repite. La guerra había cambiado. La invasión de la Unión Soviética abría un nuevo teatro para el terror, un lugar donde las reglas de la crueldad se reescribieron por completo. El este, para Himmler, no era solo una tierra a conquistar, era una tierra a vaciar y colonizar, y necesitaba a sus mejores administradores del terror para lograrlo. La transferencia forzada por Himmler. En 1941, Karl Otto Koch es transferido de Buchenwald a Majdanek, un campo de concentración y exterminio ubicado en Polonia, cerca de la ciudad de Lublin. La transferencia fue un ascenso en la estructura de la SS, pero también fue un castigo envuelto en ambición. Himmler sospechaba de la creciente corrupción de Koch en Buchenwald. El lujo descarado, el robo de fondos de la SS y la malversación de materiales eran demasiado evidentes. No era un crimen moral, sino un crimen financiero contra el Reich. Sin embargo, en lugar de castigarlo, Himmler lo envió al este, un lugar caótico y sangriento, con la esperanza de que se pusiera en orden y aplicara su capacidad organizativa al nuevo proyecto de aniquilación. Majdanek era diferente. Estaba a la vista de una gran ciudad polaca, no escondido en el bosque. Su objetivo primario no era solo el trabajo forzado, sino el exterminio a escala masiva de judíos polacos. Koch
llega para convertirse en el primer comandante de un campo diseñado para la solución final. Nuevas cámaras, nuevos crímenes. La brutalidad en Majdanek era desmedida. El frío era insoportable, la comida nula y la violencia constante. Pero la novedad más aterradora era la escala de la muerte industrializada. En Majdanek, Koch supervisó la construcción y la puesta en marcha de las cámaras de gas que utilizaban Zyklon B, un pesticida convertido en el arma más eficiente para el asesinato en masa. La llegada de un transporte no era un evento administrativo, era un operativo de matanza. Cientos de personas eran llevadas directamente a las cámaras, bajo el pretexto de una ducha o una desinfección. Koch, como comandante, era el responsable de la velocidad y la eficiencia de estos asesinatos. Los crímenes que antes se intentaban disfrazar, ahora se ejecutaban con franqueza brutal. Koch y sus hombres ya no tenían que disimular. Estaban en el corazón de la ideología nazi, la aniquilación racial. Y a pesar del horror que lo rodeaba, Koch y su esposa, Ilse, que lo siguió al este, recrearon su paraíso privado. La villa del comandante en Majdanek era igual de lujosa, a pocos metros del hedor constante de los crematorios. Los dos vivían en una burbuja de opulencia robada, ignorando la montaña de zapatos, cabello y cenizas que crecía a su alrededor. El robo sistemático de pertenencias humanas. El exterminio en Majdanek no era solo ideológico, era económico. Los millones de víctimas del Holocausto traían consigo todas sus pertenencias. El último acto de deshumanización era el robo sistemático de esos objetos. Bajo el mando de Koch, Majdanek se convierte en un centro de explotación de bienes. El robo era organizado. El oro de los dientes, el pelo cortado para tela industrial, la ropa, los zapatos, las joyas, el dinero. Todo era clasificado, embalado y enviado al Reich. Esto se conocía con el eufemismo de propiedad del campo. Koch no solo permitió este saqueo, participó activamente en él para su propio beneficio. Él y su esposa se quedaron con lo mejor de lo que llegaba a Majdanek: telas finas, joyas, licor. Su casa era una cámara del tesoro robado que crecía con cada nuevo transporte. Esta avaricia, este desprecio por la propiedad del Reich en favor de la suya propia, sería el error fatal de Karl Otto Koch. La SS podía tolerar el asesinato de miles, pero no toleraba el robo a su propio bolsillo. El comandante que había construido los campos y perfeccionado el terror acabaría cayendo no por su maldad, sino por su corrupción desenfrenada. Majdanek fue el cenit de su poder y el inicio de su ruina. El hedor a muerte en el aire se mezclaba con el aroma de su perfume caro y la promesa de su caída. Capítulo 9. Decadencia y corrupción. Majdanek era un agujero negro de maldad y miseria, pero el hedor que terminaría hundiendo a Karl Otto Koch no era el de los crematorios, sino el del dinero sucio. En el este, la moral de la SS se había desintegrado. El poder absoluto no solo corrompió al comandante, sino que también despertó la avaricia más vulgar. Los rumores dentro de la SS, a finales de 1941 y principios de 1942, la vida de los Koch en Majdanek se había vuelto escandalosamente opulenta. La villa del comandante estaba repleta de tapices, obras de arte, vajilla de plata y oro de los dientes de los judíos asesinados. Ilse y Karl Otto vestían pieles caras, organizaban banquetes opulentos y manejaban una pequeña fortuna personal extraída de los bienes de los prisioneros. El problema no era la crueldad. La SS la aprobaba. El problema era que esa riqueza desmedida, que debía ser propiedad del Estado, terminaba en los bolsillos de un solo hombre. Los rumores comenzaron a circular, no en Lublin, sino en las oficinas de la Inspección de Campos de Concentración en Oranienburg y en el círculo de Oswald Pohl, el jefe de la Oficina Económica y Administrativa Central de la SS, DWHA.
Los informes de gastos de Koch eran un desastre fraudulento. La construcción de edificios extravagantes, el uso de mano de obra esclava para proyectos personales y la constante sustracción de bienes valiosos de los almacenes del campo, donde se guardaban las pertenencias de los asesinados, eran demasiado evidentes. La caída de un comandante de campo no se debía a la matanza de 10.000 personas, sino al robo de 100 marcos del Reich. El crimen de Koch era un crimen contra la ideología del servicio desinteresado del nacionalsocialismo. Asesinatos para encubrir delitos. Karl Otto Koch, sintiendo que el cerco se cerraba, recurrió a los métodos que mejor conocía: el asesinato y el encubrimiento. Ya no se trataba de eliminar enemigos ideológicos, sino de silenciar testigos incómodos. La figura clave en el inicio de su caída fue el SS Scharführer Walter Gunkel, un oficial con un historial de corrupción y que, en algún momento, se convirtió en confidente de Koch. Gunkel era una pieza del rompecabezas que sabía demasiado sobre las transacciones de dinero negro y el uso indebido de los bienes del campo. Koch, temiendo que Gunkel lo delatara ante la inspección, ordenó su ejecución. El pretexto fue un intento de fuga o una traición. El cuerpo de Gunkel fue rápidamente incinerado y su expediente limpiado. Pero el segundo asesinato fue el que desató la catástrofe. Koch estaba obsesionado con la idea de que su médico personal, en Buchenwald, el doctor Heinrich Hackmann, también era un espía que conocía la profundidad de sus crímenes financieros. Koch, movido por la paranoia, organizó el asesinato de Hackmann. Estos asesinatos no pasaron desapercibidos en la SS. Matar a un prisionero era rutina. Matar a un camarada de la SS sin una causa justificada y aprobada por el tribunal interno era una afrenta directa al orden y la disciplina. La caída comienza desde dentro. Koch había cometido el pecado capital en el Tercer Reich. Usó el aparato del terror del Estado para fines egoístas y privados. Himmler, al enterarse de los asesinatos internos y del desfalco masivo, se vio obligado a actuar. No para hacer justicia por los miles de prisioneros asesinados, sino para preservar la pureza institucional de la SS y para dar un ejemplo a otros comandantes demasiado ambiciosos. En el verano de 1942, la maquinaria que Koch había ayudado a construir se volvió contra él. Fue relevado de su cargo en Majdanek, acusado no de genocidio, sino de deshonestidad y malversación de fondos. Koch regresó a Weimar, a su villa de Buchenwald, intentando disfrutar de su riqueza, creyendo que su influencia y su historial de lealtad lo protegerían. Pero el juez de la SS ya estaba en camino. El hombre que había gobernado el infierno absoluto estaba a punto de ser juzgado por los únicos crímenes que el Reich no perdonaba: la traición a la confianza y el robo al Estado. Capítulo 10. La investigación. El terror nazi era un círculo cerrado. Si eras castigado, era por tus propios. La justicia no venía de fuera, venía de la propia SS, a través de su tribunal interno conocido como el Hauptamt SS Gericht. El arresto por el propio régimen A, finales de 1942, Karl Otto Koch fue arrestado en la propia villa del comandante en Weimar. La orden venía directamente del Reichsführer SS, Heinrich Himmler, quien había delegado la tarea a uno de los hombres más incorruptibles y temidos de la SS, Konrad Morgen, un abogado y juez de la SS, famoso por su dedicación a erradicar la corrupción dentro de sus filas. Morgen no era un moralista. Era un fiscal puritano que creía que la corrupción desviaba la misión sagrada de la SS. Su objetivo era demostrar que Koch había usado su posición para robar al Reich y que había asesinado a camaradas para encubrir sus delitos. El arresto de Koch fue un shock para los otros comandantes. Ver a uno de los suyos, uno de los pioneros del sistema, esposado por los mismos hombres que antes le rendían honores, era una declaración potente. Nadie estaba por encima de las reglas de la SS, excepto Himmler.
Interrogatorios y confesiones. El Dr. Morgan y su equipo de investigación iniciaron una indagación exhaustiva y profesional. Ironías de la historia, el proceso de investigación de la SS era a menudo más riguroso que el de los tribunales civiles alemanes. Morgan entrevistó a guardias, a personal de administración y, crucialmente, a prisioneros políticos que habían trabajado en la oficina de Koch. Estos prisioneros, que vivían bajo una sentencia de muerte constante, de repente encontraron una pequeña grieta en la muralla del terror. Se atrevieron a hablar, sabiendo que su testimonio podría hundir al hombre que les había infligido un sufrimiento inimaginable. El testimonio de los prisioneros se centró en los delitos financieros, la malversación de bienes, la venta de artículos robados, el desvío de fondos. Pero el testimonio más condenatorio fue el de los asesinatos internos, el de Gunkel y Hackman, que Koch inicialmente intentó negar, alegando que actuó en interés del Reich. Bajo la presión del implacable Morgan y enfrentado a pruebas irrefutables, Koch comenzó a derrumbarse. Se vio despojado de su uniforme de poder y reducido a un hombre acorralado que buscaba salvar su vida. Confesó la malversación y la orden de asesinato de sus camaradas de la SS. La captura de Ilse Koch. La investigación no terminó con Karl Otto. Inmediatamente después de su arresto, Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, fue también detenida. Ella fue acusada de complicidad en los delitos de su marido, de recepción de bienes robados y de maltrato a prisioneros. La figura de Ilse Koch, la mujer que había encarnado la crueldad más frívola y caprichosa, se había convertido en un símbolo que la SS no podía permitirse. La captura de Ilse Koch fue un golpe de propaganda para el propio régimen. Demostrarían que eran capaces de limpiar incluso la corrupción más profunda y extravagante. La pareja que había gobernado Buchenwald con impunidad y lujo se encontró ahora sola, despojada de su poder y bajo el control de la propia máquina que creían poseer. Capítulo 11. El juicio del verdugo. El juicio de Karl Otto Koch fue un evento secreto, celebrado con la formalidad sombría de un tribunal marcial de la SS. No era un juicio por crímenes contra la humanidad, era un juicio de purga interna. El Reich juzgaba a uno de sus propios para reafirmar sus principios distorsionados. La apertura del proceso en 1944. El proceso se abrió en 1944. La guerra estaba en un punto de inflexión. Los aliados avanzaban en el este y el oeste. El juicio de Koch era un intento desesperado de la SS de demostrar que la disciplina y la ley interna seguían vigentes, incluso mientras su imperio se desmoronaba. Los cargos eran precisos y técnicos: asesinato, malversación y violación de la confianza del Führer. Los crímenes cometidos contra los prisioneros, el genocidio, la tortura, el hambre, fueron deliberadamente excluidos del expediente. Para la SS, la vida de un judío o de un comunista no tenía valor legal, solo lo tenía la vida de un camarada o la propiedad del Reich. El juicio se llevó a cabo en un ambiente de extrema seguridad. El objetivo era la condena, pero no el escándalo, los testimonios y las pruebas. La evidencia presentada por el Dr. Konrad Morgan era abrumadora. El tribunal escuchó el testimonio del personal de la SS sobre el saqueo sistemático de los almacenes de Majdanek. Vieron las pruebas del desvío de materiales para la construcción de la Villa Koch y del zoológico personal. Pero la parte más dramática fue el testimonio relativo a los asesinatos. Morgan demostró sin lugar a dudas que Koch había ordenado la muerte de Gunkel y Hackman para evitar ser descubierto. Koch se defendió débilmente, insistiendo en que solo estaba protegiendo los intereses del partido. Pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. El tribunal de la SS demostró un rigor judicial paradójico. Aplicaron el derecho penal de la SS con una precisión despiadada, demostrando que el Reich
podía ser más duro con sus propios traidores financieros que con los asesinos de masas. El caso de Ilse Koch fue separado. Ella fue absuelta de los cargos de complicidad en los asesinatos por falta de pruebas, aunque permaneció bajo custodia por otros delitos de corrupción menor. El veredicto inevitable. El veredicto fue rápido y sin concesiones. Karl Otto Koch fue declarado culpable de asesinato y malversación de fondos. El tribunal de la SS, actuando en nombre de Himmler, sentenció al excomandante a la pena de muerte. El hombre que había ordenado la muerte de miles de manera fría y metódica ahora enfrentaba su propio final. Había confiado en que la monstruosidad de sus crímenes contra la humanidad lo protegería, que su importancia en la construcción del sistema de campos le daría inmunidad. Se había equivocado. Karl Otto Koch fue la víctima de un sistema que él mismo había ayudado a crear. Un sistema que exigía la obediencia ciega y que castigaba la desviación personal con la máxima severidad. Su condena no era una victoria de la justicia, era un acto de purga totalitaria. El verdugo de Buchenwald y Majdanek sería ejecutado, no por ser un monstruo, sino por ser un ladrón y un asesino de la propia SS. Capítulo 12. La ejecución y el silencio. El camino de Karl Otto Koch había llegado a su fin. Después de haber administrado la muerte de miles de personas, ahora enfrentaba la suya propia, dictada por la misma autoridad a la que había jurado lealtad incondicional. La ironía era un golpe final y amargo. El fusilamiento. Boys. Shoot well. La noche del 5 de abril de 1945, el mundo nazi se desmoronaba. Las tropas estadounidenses estaban a pocos kilómetros de Weimar. La SS, en un acto final de disciplina y purga, decidió ejecutar la sentencia de Koch sin demora. El lugar elegido fue el patio del crematorio en Buchenwald. Sí, el mismo campo que él había fundado, el lugar que había sido su reino, se convertiría en su tumba. Era una justicia poética y macabra. El verdugo moriría donde había reinado el terror. Koch fue escoltado por un pequeño pelotón de fusilamiento de la SS. Se había negado a la capucha. Los últimos minutos de su vida son un momento de verdad terrible. El comandante, que había vivido en la opulencia y el desprecio, se enfrentaba a su propia mortalidad. Se cuenta que, justo antes de que se diera la orden de disparar, Karl Otto Koch, el hombre que había ordenado tantas ejecuciones, gritó una última frase, un intento desesperado de recuperar la autoridad que la vida le arrebataba. Muchachos, apunten bien. Boys, shoot well. Las balas silenciaron al hombre que había sido la encarnación del mal burocrático. El terror había consumido a su propio creador. La SS había borrado la prueba de su corrupción, pero no la prueba de sus crímenes contra la humanidad. El destino final de su cuerpo. Inmediatamente después de la ejecución, el cuerpo de Karl Otto Koch fue llevado al crematorio de Buchenwald. El destino que él había impuesto a miles de víctimas le fue impuesto a él mismo. Su cuerpo fue reducido a cenizas en el mismo horno que había ordenado construir y mantener activo. La SS no quería dejar rastro. Para el Reich, Koch era un traidor, y su memoria debía ser erradicada. La prisa por eliminar los restos era un intento final de silenciar la historia de su corrupción y sus asesinatos. Pero las cenizas, como los crímenes, no se desvanecieron. Un comandante de campo, ajusticiado por su propio régimen, se convirtió en una cifra más en las estadísticas que los aliados pronto descubrirían. Su muerte, ordenada por la SS, confirmó a los ojos del mundo la brutalidad interna del sistema nazi. Sin lágrimas para los Koch Karl Otto, Koch fue el primer comandante de campo ejecutado por la propia SS. Su muerte fue tan desapercibida como las de sus miles de víctimas. No hubo honores militares, no hubo entierro solemne, no hubo duelo. Su esposa, Ilse Koch, que había sido absuelta de los cargos de asesinato en el juicio de la SS,
Fue liberada por un breve periodo. Pero la justicia del mundo exterior, la justicia de los vencedores, la esperaba. Su destino final se escribiría en un tribunal aliado. La historia de Karl Otto Koch es la historia de la ambición desmedida y la corrupción absoluta. Él encontró en el sistema de campos de concentración el único lugar donde podía sentirse poderoso. Y ese mismo poder, que lo elevó, fue lo que finalmente lo destruyó. El infierno que construyó Buchenwald se cerró sobre él. Epílogo. Memoria y responsabilidad. Los crímenes que no pueden borrarse. El 5 de abril de 1945, el comandante de Buchenwald encontró su final. Pero la historia no termina con su ejecución. Días después, las puertas de los campos se abrieron, y la humanidad entera se enfrentó a la verdad desnuda del horror. Los crímenes de Karl Otto Koch y de sus camaradas de la SS no fueron actos aislados de locura, sino el resultado de una ideología que hizo de la deshumanización un sistema administrativo. El miedo, el dolor, el hambre, las cámaras de gas. Todo fue registrado, burocratizado y ejecutado por hombres que simplemente seguían órdenes, y peor aún, que encontraban placer y beneficio en el proceso. El bosque de hayas y los campos que Koch gobernó son ahora monumentos a lo que el ser humano es capaz de hacer. Las cenizas, los uniformes, los objetos robados, son los testigos inmortales de una maldad organizada. El deber de quienes sobrevivieron. Los sobrevivientes, aquellos que lograron salir de ese infierno con sus vidas, cargaron con una doble carga, la de su dolor y la de la memoria. Su deber no fue solo reconstruir sus vidas, sino también contar, una y otra vez, lo que la humanidad fue capaz de infligir. Sus voces, a menudo quebradas, son nuestra última defensa contra la negación y el olvido. Ellos nos recuerdan que el mal comienza con la indiferencia, con el primer insulto, con la primera deshumanización del otro. El espejo histórico para el presente. La historia de Karl Otto Koch es un espejo histórico. No es la historia de un monstruo mítico, sino la de un hombre de ambición pequeña que encontró en un tiempo oscuro la oportunidad de tener poder absoluto. Nos obliga a reflexionar. ¿Cómo es posible que el orden y la disciplina se conviertan en las herramientas más eficientes de la destrucción? La respuesta está en la elección moral, en la elección de ceder la conciencia a una ideología. La historia del Tercer Reich nos recuerda que la libertad no es gratuita y que la vigilancia es el precio constante de la humanidad. Nunca más significa nunca más. Y para que sea verdad, debemos recordar a los verdugos y, sobre todo, a las víctimas. Este ha sido el oscuro camino de Karl Otto Koch. Si este viaje a través de la historia, la moral y la verdad te ha resultado tan importante y revelador como lo es para nosotros, te invitamos a ser parte de esta comunidad que busca mantener viva la memoria. Asegúrate de dejarnos tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Tu opinión es esencial. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos documentales históricos y análisis profundos. Dale un gran me gusta, like, si crees que estas historias merecen ser contadas. Y por último, pero no menos importante, activa la campana de notificaciones para que seas el primero en acompañarnos en nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio de Historia en la Sombra.